El imperialismo es el control de un Estado llamado metrópolis sobre territorios ajenos a su ámbito geográfico, cultural e histórico, llamados colonias, mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Fue llevado a cabo durante el último tercio del siglo XIX por las potencias europeas, Inglaterra, Alemania, Francia y algunas extraeuropeas como Estados Unidos y Japón. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, durante la segunda fase de la Revolución Industrial, las potencias imperialistas se lanzaron a la conquista por todo el mundo de nuevos territorios económica y tecnológicamente más atrasados con el fin de extender su poderío comercial. Hubo causas económicas como la necesidad de vender los excedentes de producción de sus fábricas, de obtener materias primas y fuentes de energía nuevas, más abundantes y baratas, de buscar nuevos campos de inversión. Conceden créditos a las élites locales e invierten en infraestructuras y en tierras vírgenes sin explotar, o de disponer de mano de obra barata. También hubo causas demográficas entre las que podría destacarse la necesidad de colocar el excedente de población para evitar problemas sociales, y causas políticas como la necesidad de ocupar posiciones estratégicas en determinadas rutas y territorios y de ampliar las zonas de influencia para aumentar el prestigio internacional y el orgullo nacional. Finalmente, habría que indicar causas de tipo ideológico y científico. El interés por conocer y explorar, despertado por las sociedades científicas, estudios geográficos, libros de viajeros, y el hecho de que el nacionalismo defendiera la superioridad de algunas naciones y el derecho de éstas a imponerse a otros pueblos. Las potencias imperialistas siempre encontraron una justificación moral y ética a las conquistas que realizaban. La misión evangelizadora de la Iglesia, mostrar la superioridad de la raza blanca capaz de haber logrado progresos científicos y técnicos que han mejorado la vida de las personas, o la responsabilidad del hombre blanco de enseñar al hombre negro. Ahora que ya saben las causas que dieron lugar al desarrollo del imperialismo en el siglo XIX, vamos a hacer un pequeño recorrido por el mundo tal y como estaba a finales del siglo XIX para que veas sobre el mapa la extensión de los grandes imperios coloniales que crearon las principales potencias europeas. El Imperio Británico fue el más extenso de todos. Comenzó a formarse en el siglo XVIII, pero alcanzó la madurez durante el largo reinado de Victoria I de Inglaterra, 1837-1901. Sus dominios se extendían por los 5 continentes. En Asia, la India fue sin duda el dominio más importante del Imperio Británico y se la conocía como la joya de la corona. Se trataba de una colonia de explotación administrada por la Compañía de las Indias Orientales. Se convirtió en la principal suministradora de materias primas, algodón, té. La construcción del Canal de Suez agilizó de manera notable las relaciones con la metrópolis. Otras áreas de dominio británico en Asia fueron Malaca, Singapur, Birmania y China, que tras la Guerra del Opio se vio obligada a ceder Hong Kong a Gran Bretaña y a abrir varios puertos costeros al comercio exterior, no solo a Gran Bretaña, sino también a Francia o Estados Unidos. Fueron los llamados tratos desiguales. En el Mediterráneo, Gran Bretaña controló una serie de colonias en el camino hacia la India por el Mediterráneo, una vez abierto el Canal de Suez, Gibraltar, Malta y Suez. En África se adueñó de una de las áreas más ricas de África, el sur, abundante en oro y diamantes, y el valle del Nilo, Egipto y Sudán, con sus fértiles cultivos de algodón. En Oceanía, Nueva Zelanda y Australia, esta última utilizada como prisión para aliviar la masificación de las cárceles inglesas. En América conquistaron Canadá y en el Caribe Honduras, Jamaica o las Guayanas. El imperio colonial francés constituyó en el siglo XIX, tras el británico, el segundo gran imperio en importancia y extensión,
pretendió estimular la autoestima nacionalista francesa. En el norte de África conquistó Argelia, Túnez y Marruecos. En el centro del continente poseía el Congo, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Chad y Madagascar. Su proyecto era unir los extremos este y oeste del continente que le permitiese comunicar con sus posesiones los océanos Atlántico e Índico. En el sureste de Asia, Francia formó la Unión Indochina. En América controló en el Océano Pacífico Tahití y en América del Sur Guayana. Prácticamente todos los grandes países europeos tuvieron territorios coloniales en el siglo XIX y ya al final del siglo Estados Unidos y Japón se unieron al proceso. Alemania, ocupada en el proceso de unidad nacional, se incorporó tarde al nacionalismo, igual que Italia, logró anexionarse tras la Conferencia de Berlín de 1885, que decidió el reparto de África, algunas posesiones en África, Togo, Camerún y Tanganica, y en Oceanía, Nueva Guinea. Portugal reafirmó y aseguró su presencia en Angola y Mozambique. España, tras una guerra con Estados Unidos, perdió en 1898 sus colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Controlaba en África Occidental Ifni, Río Muni y Fernando Po. Los Estados Unidos, tras la Guerra de Secesión 1861-1865, inician su expansión colonial con la compra de Alaska a Rusia y la guerra con España 1898, que le da el dominio del Caribe y la influencia sobre Cuba. Sin embargo, gran parte de la acción imperialista de USA, de Estados Unidos, se concentra en la conquista del oeste. Los europeos y el resto de potencias coloniales, Estados Unidos y Japón, se comportaron de forma muy diversa en sus territorios coloniales dependiendo de los intereses perseguidos. Podemos distinguir las siguientes formas de dominación y organización colonial. Las colonias de administración directa eran territorios que habían sido conquistados por las armas. La potencia colonial imponía sus funcionarios y sus instituciones y las administraba sin ningún tipo de compromiso hacia la población local. Fue el tipo más extendido. Los protectorados eran territorios donde se respetaba el gobierno indígena ya existente para evitar problemas. El gobierno local controlaba la vida interior de la región, mientras que la política exterior era gestionada por la potencia colonial de turno. Fue un modelo utilizado por Francia en Marruecos y por Gran Bretaña en Birmania. Los dominios eran colonias con una población blanca mayoritaria, motivo por el que la metrópolis le otorgaba un amplio autogobierno para gestionar sus propios asuntos, pero siempre limitado por un gobernador nombrado por la reina. Fueron los casos de las colonias británicas de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los territorios metropolitanos eran aquellos que se consideraban como una provincia más de la potencia colonial. Fue el caso de Argelia con respecto a Francia. Finalmente, las concesiones eran territorios cedidos o alquilados a la metrópolis, codiciados por su interés estratégico o comercial. Fue el caso de China, que tras la Guerra del Opio hubo de ceder alguno de sus puertos, Hong Kong entre ellos, al Reino Unido. Las consecuencias para las colonias fueron múltiples. En primer lugar, la población nativa de los territorios colonizados disminuyó a causa de las luchas con los europeos, las enfermedades nuevas para ellos y las duras condiciones de trabajo a las que eran sometidos. Pero enseguida la llegada de la medicina europea hizo disminuir la mortalidad. Como la natalidad aumentaba, se produjo un elevado crecimiento de la población y el consiguiente desequilibrio entre población y recursos que perdura hasta hoy día. En segundo lugar, se convirtieron en abastecedoras de materias primas para la metrópolis: café, cacao, té, caña de azúcar, produciéndose con ello un intercambio comercial desigual entre la metrópolis
y las colonias. En tercer lugar, en las clases medias de las colonias surgió un fuerte sentimiento antiimperialista y reclamaron independencia y democracia, pero lo que las potencias coloniales defendían para sí mismas no estaban dispuestas a concedérselo a sus colonias. En cuarto lugar, frente a la minoría procedente de las metrópolis, que tenía todo el poder económico y político, y una pequeña élite nativa que colaboraba con ellos, había una inmensa mayoría de población local marginada y explotada, situación aún no superada en la actualidad. En quinto lugar, la destrucción de las culturas nativas. Los europeos impusieron y no respetaron sus tradiciones y su cultura, su lengua y su religión, ya que los veían como seres inferiores. En sexto lugar, la creación de fronteras artificiales que nada tenían que ver con la configuración preexistente, forzándose la unión o segregación de grupos tribales y étnicos, provocando innumerables conflictos raciales que se mantenía vivo hasta nuestros días, caso de Ruanda o Liberia, entre otros. Y finalmente, la alteración del medio ambiente por la tala de bosques y su sustitución por plantaciones. Para las metrópolis, las consecuencias fueron muy positivas. En el terreno económico dispusieron de materias primas baratas y nuevos mercados a los que abastecer. Con ello impulsaron de nuevo la industrialización y se consolidó la segunda fase de la revolución industrial. Desde el punto de vista político, se creó una fuerte rivalidad y tensiones internacionales entre los países, que se agudizaron por los constantes choques fronterizos, lo que llevó inevitablemente al estallido de la Primera Guerra Mundial. Y desde el punto de vista cultural, se inició entre las clases burguesas una fascinación por lo exótico y la aventura, que se dejó notar durante bastante tiempo en la decoración, las formas artísticas y literarias.